Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la señora Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días, gracias a todos por venir a esta conferencia de todos los lunes. Me acompañan hoy la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, para dar continuidad a lo que empezamos a hacer la semana pasada, poniendo en valor toda la obra pública que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Lo dijeron el ministro Catopodis y la directora ejecutiva del OPISU la semana pasada, a diferencia de lo que sucede con el Gobierno Nacional, que ha abandonado en general la obra pública, en particular la obra pública en materia de hábitat y urbanización en barrios populares, pero bueno, hoy Silvina va a terminar de completar la saga contándonos lo que ha abandonado el Gobierno Nacional en materia de vivienda también y hábitat, y luego el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, que va a hacer lo mismo ante la falta de apoyo en muchos casos. Entre otras cosas, eso se expresa en los fondos que recortó el Gobierno Nacional que se utilizaban a tareas de seguridad, todo lo que de todas formas viene haciendo el Gobierno provincial en la materia. Para arrancar, como siempre, ¿no?, la agenda del gobernador, esta semana relativamente corta, con un viernes feriado, pero muy nutrida la agenda del gobernador. Ahora sí, ya directamente es feriado el viernes. ¿Cómo? Bueno, está bien. Para algunos es feriado, para otros trabajamos. Yo me voy a inaugurar centros universitarios a Coronel Suárez el viernes. Sí. Pero nutrida, como decía, la agenda del gobernador, ya en campaña. Ahora sí, formalmente en campaña. Van a ver que no varía la agenda del gobernador en campaña y fuera de campaña, porque básicamente se trata de lo mismo, de seguir recorriendo la provincia, de seguir inaugurando obras, de seguir entregando materiales, equipamientos, distintos elementos, así que no dista mucho la agenda, como decía recién, cuando el gobernador no está en campaña, de cuando está en campaña, como es ahora. Entonces, hoy, el día martes, mañana, va a estar tercera sección electoral en Avellaneda, recorriendo las obras de ampliación del muelle de Exolgán en el puerto de Dock Sud. Es una inversión muy grande, de 95 millones de dólares para la ejecución de toda la obra y también de 48 millones para la adquisición de los nuevos equipamientos, básicamente nuevas grúas para el puerto de Dock Sud. Ahí también tendrá lugar la ampliación del ancho del canal Dock Sud, frente al sitio de atraque 1. También se va a construir ahí mismo una nueva línea de atraque con una longitud proyectada de 470 metros. Esto va a permitir que aumente la capacidad operativa del puerto de Dock Sud en un 33%, o sea, estamos mejorando la infraestructura portuaria. De ahí se va a dirigir ya a la primera sección electoral, a Morón, a la inauguración de un nuevo edificio para la escuela secundaria número 48. Es una inversión financiada a través de un crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, de un valor superior a los 1.000 millones de pesos, 1.059 millones de pesos, un nuevo edificio de 630 metros cuadrados con 8 aulas y demás espacios para los chicos. Después, una recorrida y entrega de distintos equipamientos en el Hospital Interzonal General de Agudos de Morón, el Hospital Luis Güemes, equipos de mamografía y rayos X con una inversión de 231 millones, y también va a estar recorriendo la remodelación del servicio de anatomía patológica, que también se ha mejorado. Eso es una inversión de 255 millones de pesos que ha realizado el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud y con ejecución del Ministerio de Infraestructura. De ahí se va a ir a Ituzaingó, ahí cerquita, para también inaugurar en este caso una ampliación de un edificio escolar. Es el edificio que comparten la escuela primaria 21 y la escuela secundaria número 20, una ampliación de 400 metros cuadrados, se llevó adelante también con un crédito de la Corporación Andina de Fomento, con una inversión de 643 millones de pesos. Esta ampliación son 6 aulas, un acceso nuevo y un espacio semicubierto en el hall principal. Y después va a estar entregando vehículos policiales.
en Ituzaingó. Y de ahí va a terminar en Hurlingham, en una recorrida por la ruta provincial número 4, es el segundo anillo de circulación del AMBA, del conurbano bonaerense, que conecta a los municipios del sur con los del oeste y con los del norte del conurbano bonaerense, una ruta realmente estratégica para nuestra provincia, para nuestro conurbano bonaerense. Ahí se está llevando adelante una repavimentación de 7,8 kilómetros con una inversión de 4.400 millones de pesos que impacta en 3 municipios esa repavimentación, en Hurlingham, en 3 de febrero, y en San Martín, ahí está 3 de febrero, que se quejaba el intendente que no tenía obra pública. Vamos a estar inaugurando ese tramo, esa recorrida por la ruta provincial número 4. También tareas de iluminación y señalización de la ruta. Son 33.000 vehículos que circulan por ese tramo de la ruta, o sea que esos son los beneficiarios. Y luego va a terminar también ahí en Hurlingham, en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Hurlingham, que lo está construyendo el gobierno provincial. Es una de las 30 obras en universidades nacionales que dejó abandonadas el gobierno nacional, que la retomó el gobierno provincial. Es una inversión de casi 1.600 millones de pesos, con la construcción del edificio principal, con una pileta semiolímpica, una cancha de fútbol, un playón deportivo y con todo el equipamiento para llevar adelante distintas disciplinas deportivas. Ahí un martes largo, ¿no?, pero muy del conurbano. El miércoles el gobernador se va a mover hacia el interior, particularmente hacia la 7ª sección electoral, hacia los 2 distritos más grandes. Primero en Azul va a estar entregando equipamientos para el Hospital Zonal Materno-Infantil de Azul, equipamiento para el laboratorio de patologías, equipamientos para el hospital, ecógrafos, microtomos de rotación, etcétera, otros equipamientos específicos, y también una ambulancia de alta complejidad que es una inversión muy importante, una inversión de 190 millones de pesos, es la ambulancia número 381 desde que el gobernador es gobernador, digamos. Se han entregado 381 ambulancias en toda la provincia de alta complejidad. Y de ahí se va a mover hacia Olavarría, que va a tener varias actividades, entrega de 60 viviendas de un total de 100 que se están construyendo en el barrio Seco 3. Es una inversión total, las 100 viviendas, repito, ahora se entregan 60 y se siguen construyendo unas 40 viviendas, una inversión total de más de 4.000 millones de pesos. Después va a estar inaugurando la Casa de la Provincia, que es de las más grandes, tiene planta baja y 2 pisos, un edificio de casi 800 metros cuadrados con una inversión de casi 2.700 millones de pesos. Ya se encuentra funcionando desde hace unos meses, desde mayo de 2025, pero no se había hecho la inauguración oficial. Ahí tienen oficinas el IOMA, el Registro de las Personas, ARBA, IPS, y también tiene oficinas la Subsecretaría de Minería, porque obviamente Olavarría es la cabecera de toda nuestra producción minera en la provincia de Buenos Aires. Trabajan unos 50 trabajadores y beneficia esta construcción, los trámites que están centralizados a unas 130.000 personas de la región. También va a haber recorridas por una obra de pavimentación en la avenida La Rioja, primera etapa, entre Avenida del Valle y Avenida Colón. Son 10 cuadras de pavimentación con hormigón simple, con una inversión de casi 600 millones de pesos. Y por último va a estar recorriendo una obra muy, muy importante, que tiene una historia muy, muy larga, el Polo de Justicia. Es una obra que se le solicitó en 2011 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Se le solicitó al Gobierno y al Ministerio de Infraestructura para que la ejecute. El proyecto terminado se presentó en el año 2016, se inició la obra en 2017, se paró la obra en 2018, se retomó la obra por parte del Gobierno del gobernador Kicillof en 2023 y ahora tiene fecha estimada de finalización para principios de este año, para febrero de este año. Es una obra muy, muy grande, una inversión total, toda la obra, de más de 15.000 millones de pesos en valores actualizados. Eso el día miércoles. El día jueves va a estar acá en la región capital, en La Plata, Ensenada y Berisso. Primero en Berisso, varias actividades también, recorrida por el Centro de Desarrollo Infantil Municipal, luego visita al Centro Recreativo Municipal Hogar y Amor, luego entrega de 497 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Luego se va a mover para Ensenada,
Ahí va a estar participando junto con el intendente Seco de la inauguración del destacamento 3 de bomberos voluntarios, que fue construido por el municipio. Es un destacamento que prestará servicio en la zona de Punta Lara, en los barrios Piria, Gutiérrez, Villa Rubencito e Isla Santiago. Ahí se desempeñan unos 20 bomberos y después también se van a entregar escrituras, 258 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Y por último, va a terminar acá en La Plata con varias recorridas e inauguraciones. En primer lugar, la inauguración de la obra de la Diagonal 74, una obra muy, muy importante, llevada adelante por el gobierno municipal. Básicamente se trata del ensanche de la calzada y eso implicó achicar la dársena central, la rambla como le llaman acá, y eso va a permitir que haya en cada mano 2 tramos para circulación y un tramo adicional para estacionamiento, más allá de los trabajos de paisajismo, mejoras en el sistema de iluminación y algunas obras hidráulicas que se tuvieron que llevar adelante. Después se va a realizar la entrega de 415 escrituras, también en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, y distintos equipamientos, materiales e insumos del Ministerio de Ambiente. Y así va a terminar la agenda de gestión / campaña del gobernador en esta semana. Segundo tema, como venimos haciendo todo este tiempo, comentar cuáles fueron los avances en la organización de las elecciones bonaerenses. Creo que había un videíto o algo así para pasar, pero ahí están. Imágenes del sábado, porque viste que trabajamos el sábado y el feriado también, como ustedes, sí, efectivamente. Del sábado que estuvimos recorriendo los galpones e instalaciones del Correo Argentino en la zona de Monte Grande, específicamente ahí en el límite con Ezeiza, porque tuvo lugar la primera prueba integral del sistema de transmisión y recepción de datos para las elecciones. Es el sistema obviamente que se va a utilizar en las elecciones del 7 de septiembre. Estuvimos haciendo esa prueba, estuvimos monitoreando la prueba. Esto fue puntualmente en el centro de cómputos que tiene el Correo Argentino ahí en Monte Grande. Esta es una instancia preparatoria del simulacro que tendrá lugar el 23 de agosto, al que están obviamente todos los periodistas acreditados invitados. ¿Pueden ir? No, tienen que ir ustedes. No, después vemos. Bueno, después vemos. Después vemos. Y bueno, y los apoderados de los partidos políticos, los fiscales van a estar participando también del operativo. Se verificó el funcionamiento de todos los servicios que se van a utilizar el día de la elección, la logística, la trazabilidad, la capacitación de operadores, la conectividad de las escuelas y oficinas del Correo Argentino, el funcionamiento del software de transmisión de los cronogramas y de escrutinio de mesas. Las características del proceso que se llevó adelante. Se trabajó desde 5.555 locales de transmisión en toda la provincia, fundamentalmente escuelas, ¿no? De toda la provincia. Se abrieron las escuelas, se instalaron los sistemas y se hizo una prueba de transmisión de datos de esos 5.555 locales, entre los cuales también hay 220 sucursales electorales digitales, es decir, las oficinas del Correo Argentino. Trabajaron grupos operativos compuestos de 341 operadores de recuento, entre delegados y digitadores, 112 agentes de soporte, entre mesa de ayuda y mesa de gestión de incidencias. La transmisión de los telegramas se hizo a través de los kits que distribuye el Correo Argentino en los establecimientos de votación, y los resultados de la prueba fueron realmente muy satisfactorios. Salió muy bien la prueba. Había que transmitir 44.153, la prueba fue de 44.153 telegramas que salieron de esos 5.555 establecimientos, y se pudieron cargar correctamente 40.576, es decir, el 98,60%. El objetivo era superar el 80%, porque después ahí se analiza qué es lo que falló, qué es lo que hay que mejorar. Llegamos al 98,60%, por eso decía que fue altamente satisfactorios. De los establecimientos designados para transmitir, que eran, como dijimos,
5.555, se pudo transmitir de 4.747, casi un 86% de los establecimientos pudieron transmitir sin problemas. Los que no pudieron transmitir puede haber sido por algún problema técnico, por alguna escuela que no se pudo abrir, etc. Pero esas son cuestiones que ahora queda hacer la sintonía fina para el simulacro del 23 de agosto y de las sucursales electorales digitales designadas 200, desde las 200 el 100% se pudo funcionar correctamente. Repito, en el simulacro del 23 de agosto van a estar invitados los medios de comunicación, los fiscales, los apoderados, ya informaremos y efectivamente vamos a gestionar, después tengo que ver si tengo, pero vamos a gestionar una combi para que se trasladen. Después vemos cómo lo solucionamos. Tercer punto, quiero completar con alguna información algo que hicimos, si mal no recuerdo, 15 días atrás, 14, en rigor hace 2 lunes, que vino el ministro Augusto Costa, vinieron el ministro Augusto Costa y el ministro Javier Rodríguez, que fue un análisis general, agregado, sobre los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. Solamente retomar para, de manera introductoria, presentar algunos datos de cómo está siendo castigados los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente los sectores más importantes en términos de valor agregado, en términos de generación de empleo en la provincia de Buenos Aires, pero con el objetivo de pasar de esos datos agregados a datos más micro, para que se entienda de qué se trata, porque si no queda bastante despersonalizado. Por ejemplo, decir que el comercio entre primer cuatrimestre de 2023, último año del gobierno anterior, contra estos primeros 4 meses, el comercio cayó 6% en la comparación primer cuatrimestre 2023, primer cuatrimestre 2025, la construcción cayó 23%, la industria cayó 10%. Yo digo eso, es un número, es un dato que uno lo puede analizar, difícilmente puede entrar un poco más en el detalle de lo que significa esto. Y lo que quiero hacer hoy es hacer un pequeño repaso de muchas empresas que han cerrado o que han despedido, empresas importantes, empresas históricas, empresas multinacionales, que han despedido trabajadores, que han cerrado, que han achicado el negocio, que se han dedicado a la importación en vez de a la producción en la provincia de Buenos Aires, sobre la base de un informe que nos realizan, me realizan desde mi equipo periódicamente para saber cuáles son las principales incidencias negativas en materia productiva. Voy a hacer un repaso general con algunos casos, pero muy significativos, de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos fábricas del conurbano, en otros casos del interior. Vamos a ver que toda la provincia de Buenos Aires ha sido afectada, todos los sectores productivos están siendo afectados muy negativamente. Acá en el conurbano, en la zona norte, Kimberly-Clark, productos de higiene, con una planta en Pilar, una empresa transnacional de capitales estadounidenses, cerró su planta y despidió a 200 trabajadores en junio de este año, 200 trabajadores despedidos. Es una empresa que ya en la época de Macri, lo recuerdo porque está atrás de la Universidad de Quilmes y nosotros como docente nos habíamos solidarizado con la situación, también cerró la planta de Quilmes, de Bernal, y también había despedido 200 trabajadores en ese momento. Una empresa similar, Kenbue, también de higiene personal en la localidad de Fátima, a mediados del mes pasado, también una empresa, me llamó mucho la atención cuando hice el repaso del origen de capital de las empresas. Mucha empresa estadounidense que cierra y se va, o que despide trabajadores, o que achica el negocio. Nuestros principales, supuestamente, socios estratégicos cierran sus empresas y se van del país, o despiden a los trabajadores. Raro, ¿no? Kenbue, decía, también una empresa que estaba desde 1969 en el país, cerró sus líneas de producción en la localidad de Fátima con unos 130 despidos. Esta empresa supo tener 1.600 trabajadores. Ahora quedan 32 de los 1.600, 32 trabajadores. Frigorífico de Besa, también en Pilar, cerró su planta en Pilar, tiene varias plantas de alta calidad, de carne de alta calidad. En la provincia de Buenos Aires cerró una de esas plantas, despidió a 40 operarios. Sector de los neumáticos, un caso, Bridgestone, en Lavallol, en Lomas de Zamora, una empresa también transnacional de origen japonés. En 2024, el año pasado, despidió 450 trabajadores y en marzo de este año
otros 80 trabajadores. Eso es parte de los 1.400 trabajadores, puestos de trabajo que se perdieron desde que llegó Milei en el sector neumático. Danica, en Lomas de Zamora, en Lavallol, también una empresa de origen nacional, ahora de capitales brasileños, despidió a unos 150 trabajadores. Anselmo Morbillo, una gráfica en Avellaneda, que también una empresa nacional, que tuvo que cerrar por la caída de la demanda de trabajo, cerró sus puertas y despidió a unos 200 trabajadores. En el interior de la provincia, veamos que esto no es un fenómeno solamente del conurbano. En el interior, Clariant, una empresa química de capitales suizos en Zárate, también anunció el cierre de su planta en junio de este año y dejó en la calle unos 50 trabajadores despedidos. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Cerró la planta de producción, va a importar productos. No es negocio, parece, producir en Argentina, sigue siendo negocio importar. En Argentina, Mar del Plata también, que ha sufrido muchísimo con la motosierra de Milei, con la falta de políticas productivas, con la importación de productos, etc. Textilana, más conocida por la marca que produce y comercializa, que es Mauro Sergio, se habrán enterado. Hace un mes redujo su producción y despidió unos 150 trabajadores en Mar del Plata. Frigorífico Surtrade de pesca en Mar del Plata, una empresa también de origen nacional, marplatense, cerró todos sus establecimientos a principios de este año, despidiendo a 200 trabajadores en la planta principal y en otras plantas satélites que tenía la empresa. Frigorífico San Telmo de carne, también en Mar del Plata, despidió a 50 trabajadores en los últimos días por la caída en la faena y en la demanda. Mare Chiare, conservas de pescado, también en Mar del Plata, una empresa también nacional, en abril de este año cerró su planta y se dedica al negocio de la importación de conservas de pescado. Despidió, entre despidos y retiros voluntarios, unos 50 trabajadores. En la sexta, digamos, poniéndolo en términos electorales, la empresa DAS en Coronel Suárez, que ahora también redujo su personal en Misiones, que tenía otra planta en Misiones, una empresa de capitales brasileños que en el gobierno de Cristina llegó a tener 1.700 trabajadores. Ha despedido 360 trabajadores en Coronel Suárez, solamente quedan un puñado de trabajadores en actividades de control y de seguridad, etc. CMPC en la localidad de Hinojo, en Olavarría, que se dedica a hacer los envases para las bolsas de cemento, los envases de papel para las bolsas de cemento, una empresa de origen chileno, de capitales chilenos, cerró este año, en abril, y dejó sin trabajo a 100 operarios directos y a 150 trabajadores indirectos y contratistas. Imagínense la tragedia que es esto en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Que se hayan despedido entre trabajadores directos e indirectos a 250 trabajadores, familias, ¿no? Son 250 familias. Esto es un impacto muy, muy fuerte sobre toda la localidad y obviamente sobre toda la región. Esto tiene que ver directamente con la crisis de la construcción, que dijimos se redujo casi en un 30% en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Otra empresa vinculada a la construcción, Cerro Negro, de materiales para la construcción, también en Olavarría, una empresa que pertenece a un holding, despidió 60 trabajadores en mayo de este año por la caída en la demanda de sus productos, de sus insumos para la construcción, para sus materiales para la construcción. Acá en La Plata también, fíjense que no quise poner ni en el conurbano ni en el interior a La Plata porque se me ofenden acá, se me ofenden todos ustedes que son platenses. Laboratorios Bagó de medicamentos, el año pasado despidió a unos 45 trabajadores, acá en La Plata. Cerámica Fanelli, una cerámica tradicional, una ladrillera tradicional de acá de La Plata, en abril despidió 30 operarios por la caída de la demanda en la construcción. También quería mostrar que cada vez que asume un gobierno de derecha, el discurso es que se va a estabilizar la economía, que se va a dar seguridad a los inversores y que va a venir, como se decía en la época de Macri, si mal no recuerdan, la lluvia de inversiones. Bueno, acá la lluvia es de abajo para arriba, parece, porque las inversiones no llegaron y al contrario, las empresas transnacionales se están yendo de la Argentina. Quería repasar brevemente. En los primeros 18 meses del gobierno de Javier Milei se retiraron 13 multinacionales del país, de distintos orígenes, particularmente de los Estados Unidos, repito.
En 2024, ExxonMobil, una petrolera estadounidense, el HSBC, un banco de origen en Hong Kong, la empresa Prudential del sector financiero de Estados Unidos, Procter & Gamble, también de Estados Unidos, de higiene personal, Clorox, también industria química de los Estados Unidos, Xerox, de fotocopiadoras de los Estados Unidos, y también Internexa de Colombia, que se dedicaba a los servicios de las tecnologías de información y la comunicación. En el primer semestre de este año se siguieron yendo las empresas. Bueno, Petronas, de Malasia, del sector petrolero, que tenía inversiones en Vaca Muerta y que era la que iba, ¿se acuerdan todo el caso de Petronas en Bahía Blanca, que íbamos a hacer la planta de licuefacción, una planta que, con una inversión de unos 50.000 millones de dólares, que con el tira y afloje que hizo Milei, que empezó a decir que se iba a hacer esa planta en otra provincia, bueno, al final no se va a hacer en ningún lado y Petronas abandonó todas sus inversiones en el país y se fue a Malasia. En Apsi Petrol de Chile, del sector petrolero, también se retiró del país. Mercedes-Benz, una empresa automotriz que no tengo que explicar, que estaba en la Argentina desde la época de Perón. Fue una de las 3 empresas automotrices que ingresó en la época de Perón, específicamente a producir camiones en esa época en la Argentina. Después empezó a producir también camionetas, etc. También se retiró del país. La Telefónica de España, en materia de telecomunicaciones, Atria, soluciones logísticas, que tenía negocios vinculados con la vía troncal navegable, el supermercado Macro, de capitales holandeses, y también algunas empresas transnacionales que están a la venta, en proceso de salida o en venta directamente. Carrefour, supermercados de Francia, que está buscando un comprador. Total Energies, también de Francia, sector petrolero, que se va a desprender de sus activos en la zona de Vaca Muerta. Profértil, una empresa argentina, pero que tiene a la venta el 50% de sus activos. Loma Negra, de capitales brasileños, que también está haciendo un cambio de manos. O sea que no se salvó nadie, parece. Ni en el conurbano, ni en el interior, ni en La Plata, ni empresa nacional, ni empresa extranjera, ni de los socios estratégicos, ni de otros países del mundo. Nadie se ha salvado a la motosierra productiva de Milei. Yo el sábado hice mi propio focus group, además, mi propio, acá en La Plata. Hice acá en La Plata y en Monte Grande mi propio estudio de campo para ver cómo vienen las cosas en el comercio. Primera cosa que noté cuando fui a las imágenes que veíamos al galpón del Correo Argentino, ahí la gente del Correo Argentino me dice que están estallados los depósitos de mercadería importada que se compra a través de comercio electrónico. Esto que uno en China, no sé dónde, dice que están estallados, o sea que la importación de productos a través de comercio electrónico viene muy bien. ¿Cuál es el problema? Y la diferencia respecto a los 90, porque un proceso similar, Silvia, había pasado en los 90, de sustitución de producción local por producción importada. Al menos en los 90, esa producción importada seguía favoreciendo al comercio, porque eran importados que se vendían en comercios de distintos lugares del país. Ahora ni siquiera favorecen al comercio, porque ya no hay comercio. Vos comprás en algún lado del mundo, te llega a tu casa, ya no hay empleado del comercio. O sea que el impacto es doble, no es sobre la industria, sino que también es sobre el comercio local, que es de las cosas que vi este fin de semana en La Plata. El sábado, cuando volví de Monte Grande, me fui a comprarle un regalo a mi ahijada, a una casa de ropa adolescente, digámoslo, de moda, acá en 9, entre 50 y 49. A las 4:30 de la tarde fui. Hablo con la señora, me dice, no, el mes que viene cierro, porque no hay ventas. Yo fui caminando y no había gente, había alguna gente caminando, pero fui mirando los negocios, ¿no? De acá al centro de La Plata, totalmente vacíos. Me dice, el mes que viene cierro, me dice, ¿no estás vendiendo? No, sos el segundo cliente que entra en el día. Sábado, principio de mes, centro de La Plata, 4:30 de la tarde. Dije, ¿qué cosa? Volví, dejé el regalo de mi ahijada, me fui al supermercado de ahí de 54, entre 8 y 9. Me cruzo al encargado del negocio de plástico, de productos de plástico de la cuadra anterior. Me saluda porque me conoce, le digo, che, ¿cómo viene la cosa? Muy, muy mal. Hoy tuvimos muy pocos clientes, el primero entró a las 11 de la mañana. Me cruzo a la carnicería que está en 8, entre 54 y 55, que voy siempre a la carnicería. Eso era un sábado con descuento de cuenta DNI. Yo cada vez que hay sábado con descuento en cuenta DNI, hay cola en esa carnicería. 5:15, 5:30 de la tarde, no había nadie. Le pregunto, ¿qué pasó? No, la cuenta de DNI muy bien, pero la gente está seca.
Digo, pero vendiste bien hoy, un poco más que en general, pero no como veníamos vendiendo cada vez que había descuentos de la cuenta de DNI. Mi propio focus group, ¿no? Mi propio focus group a los 3 o 4 comercios que fui este fin de semana acá en La Plata. Lo que quiero decir es que si uno lo mira en términos agregados, da mal. Lo mira en términos de qué le pasa a las empresas, se achican, despiden gente, se dedican al negocio de la importación. Si uno lo mira a nivel microeconómico, yendo a los comercios, está pasando lo mismo. Debe ser que está muy mal la cosa. Debe ser que está muy mal. Para el presidente parece que está todo muy bien, si uno escucha ese divague que fue la conferencia de prensa del día viernes. Quería hacer una referencia para complementar lo que habían dicho el ministro Costa y el ministro Rodríguez hace 15 días. Y por último, muy cortito, la semana pasada, aquí mismo, dijimos que se estaba analizando por parte de los equipos legales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, la posibilidad de hacer una denuncia a partir de las tareas de espionaje ilegal que denunció en principio el periodista Hugo Alconadamón, pero que después se conocieron públicamente como violación flagrante a la Ley de Inteligencia Nacional. Efectivamente, la semana pasada el gobernador Kicillof hizo esa denuncia, efectuó una denuncia penal. Esa denuncia penal fue presentada ante el Juzgado Federal número 1 de La Plata. No fue la única denuncia en esta materia, también hay denuncias de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, del CELS. Esperamos que prontamente se conozca la verdad, porque no vamos a tolerar que en un país libre y democrático se estén utilizando recursos de los argentinos, de los bonaerenses, para llevar adelante tareas de inteligencia que no corresponden, de espionaje ilegal. Son prácticas también, de la misma forma que cuando vienen los gobiernos de las derechas nos dicen van a llover las inversiones, también cuando vienen los gobiernos de la derecha aparece el espionaje ilegal, ¿no? Son características de los gobiernos de la derecha, ¿no? Mentir respecto de lo que va a pasar en la economía y también llevar adelante tareas de espionaje ilegal. Bueno, yo cierro acá, le paso a Silvina, como dijimos, que va a comentar algunas cuestiones vinculadas a la vivienda y al hábitat en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Carly. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias por acompañarnos un lunes más. Yo traje un video que de alguna forma sintetiza lo que estamos haciendo en el Ministerio, así que si les parece vemos el video y después charlamos un poquito. ¿No tiene audio? Si no, voy hablando encima, como quieran. ¿Sí? Si vuelve. Bueno, si vuelve después lo escuchamos porque era una buena síntesis. Pero bueno, básicamente la infraestructura, recién el ministro Carly Bianco mencionaba sobre el inicio de sus palabras todas las obras de infraestructura que se están por inaugurar esta semana. Y la semana pasada, con el ministro de Infraestructura y con la directora del OPISU, que tiene su relación con el Poder Ejecutivo a través de este Ministerio de Hábitat, también mencionaban muchas obras que se están haciendo en la provincia. Y en ese sentido, resaltar que la infraestructura es un motor de desarrollo, ¿no? No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado si no tiene infraestructura. Y la infraestructura se lleva adelante en las épocas de bonanzas y en las épocas que no hay bonanza. Uno tiene que hacer un esfuerzo por seguir construyendo infraestructura. Cuando el Gobierno Nacional, con el presidente Javier Milei, decide eliminar toda la obra pública, básicamente lo que está concretando es el envío de un misil contra el desarrollo, ¿sí? Es un misil contra el desarrollo y contra el futuro de todos los argentinos. Es un misil contra el progreso de cada familia, ¿no? Y por ahí en estos días también hemos visto en algunos recortes de diarios, en las noticias, que ya empiezan a quejarse de los impactos que tiene la falta de inversión nacional en infraestructura a las posibilidades de producción que tiene la provincia de Buenos Aires en particular, porque es la provincia más industriosa del país. También el ministro mencionaba
nuevos desempleados en la provincia de Buenos Aires y muchos vinculados con la falta de esa obra pública a nivel nacional. Recordemos que la obra pública es un motor, un dinamizador de las economías locales, ¿no? Nosotros lo que podemos observar en particular es que en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Milei abandonó 16.000 viviendas. Muchas de esas viviendas estaban al 95-98%, algunas otras tienen un menor grado de avance, aproximadamente 10%, 20% son las obras con las que venimos analizando en la provincia de Buenos Aires del Gobierno Nacional. Y el gobernador nos puso como objetivo no frenar la obra pública. ¿Qué estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con recursos propios? Estamos en un récord de viviendas con recursos propios en la provincia de Buenos Aires, que son 8.000 viviendas en funcionamiento, de las cuales venimos entregando todas las semanas viviendas. De hecho, en la agenda que mencionaba recién el ministro Bianco, vamos a estar en la Olavarría entregando aproximadamente 60 viviendas. Pero todo esto lo que también estamos haciendo es inscribiéndolo en un plan de hábitat, ¿no? Nosotros creemos en la planificación, algo que el gobierno nacional también vino a destruir, creemos en la planificación, creemos en la infraestructura y creemos en la vivienda como motor de progreso individual, ¿sí? Cuando uno accede a la vivienda, a una vivienda digna, las viviendas que nosotros hacemos son de mucha calidad, además también destacar que las viviendas se pagan. Esta cuota mensual que pagan cada una de las familias que ingresan a su nueva vivienda, a nosotros nos sirve para poder seguir construyendo. Estamos regularizando hacia atrás situaciones en donde no se estaban cobrando las viviendas, estamos regularizándolo para que todos puedan participar de pagar. Por ahí no es lo que más le gusta a las familias, pero nosotros estamos convencidos de que las viviendas se tienen que pagar. Nosotros también hicimos una reestructuración financiera importante en el Ministerio que nos permite seguir con esta dinámica de las 8.000 viviendas. Por ejemplo, también poder rescatar un crédito del Banco Mundial que parecía que estaba perdido. Acá está justo la subsecretaria que lleva a su cargo este tema, con la cual estamos haciendo aproximadamente 400 viviendas en distintos distritos. En Berazategui y en San Martín en particular, pero bueno, hicimos una gran reestructuración financiera. En diciembre del 2023 y hasta abril del año 2004 nosotros frenamos todos los pagos debido al gran impacto que tuvo esa mega devaluación que se hizo en diciembre, y ahí pudimos ordenar. También estamos con rescisión de contratos, por supuesto, y estamos priorizando, porque claramente las finanzas de la provincia de Buenos Aires también tuvieron un impacto muy fuerte y necesitamos ser mucho más eficientes, reasignar partidas y en muchos casos haciendo rescisiones de contratos y renegociaciones de contratos, además de utilizar créditos de organismos multilaterales. Todo eso lo que nos llevó es a poder seguir con estas 8.000 viviendas en marcha en la provincia de Buenos Aires, como les decía, récord en la provincia de Buenos Aires con recursos propios. Y nosotros tenemos un déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires que es de aproximadamente un déficit primario, hay distintos indicadores, pero bueno, el déficit primario, el déficit simple en la provincia de Buenos Aires es de aproximadamente 90.000 viviendas, el déficit complejo es de 246.000 viviendas. Imagínense lo que hubiese sido poder estar en forma activa con las 8.000 viviendas que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, más las 16.000 viviendas que abandonó el Gobierno Nacional. Les comentaba, en la última conferencia que yo estuve, lanzamos lo que dimos a conocer como el Plan Hábitat, que incluye no solamente la construcción de viviendas, sino la provisión de servicios, en primer lugar de servicios básicos para que las familias puedan mudarse, que tiene que ver con la electricidad y el agua, pero por supuesto también planificamos concretar los servicios de cloaca y de gas en muchas situaciones, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, o en donde las redes permitan que fácilmente podamos hacer esa
esa inversión y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la urbanización de barrios populares. En toda esa planificación del hábitat que estamos llevando adelante, lo que nosotros hicimos fue incorporar un nuevo plan, un programa, que lo llamamos Programa Completar. Esa por ahí es la novedad que quería mencionarles. Este programa Completar lo que hace es analizar no solamente el estado financiero, sino también el estado físico de las viviendas abandonadas por el Gobierno Nacional, y nosotros las retomamos. Nos llevó muchos meses de ingeniería legal para poder hacernos cargo nosotros, pero actualmente estamos con 33 proyectos en 21 municipios, que son aproximadamente 900 casas que vamos a terminar nosotros, de esas casas abandonadas por el Gobierno Nacional, con una inversión de 20.000 millones de pesos. Por supuesto, de vuelta, entendiendo el esfuerzo que hace la provincia en algo que entendemos que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad es seguir construyendo para generar puestos de trabajo. También esto es importante, ¿no? Los puestos de trabajo que el ministro mencionaba que se perdían. Nosotros sabemos que en cada una de estas obras se generan 4 puestos directos por vivienda, más todos los trabajos indirectos. La infraestructura, la vivienda, es el primer eslabón productivo que tiene la provincia de Buenos Aires, porque eso encadena otras actividades productivas que tienen que ver con la producción de los elementos, y después, cuando las familias ya están habitando esa familia, por supuesto la apuesta al gusto de cada una de las familias para poder terminarlas. Estuvimos la semana pasada recorriendo viviendas que ya fueron entregadas hace algunos años, algunos meses, y la verdad que también es muy emocionante ver cómo cada familia construye el hogar en esa vivienda que nosotros estamos entregando, que el gobernador Axel Kicillof está entregando. Decirles simplemente que además que de la motosierra es un misil en contra del desarrollo, como oposición a ese misil, nosotros, como ustedes ven en el video, tenemos las cementeras funcionando. Entonces, a más motosierra, más cementeras en la provincia. Muy bien. Javi. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, en materia de seguridad tenemos una cifra que ya todos conocen, que son los 750.000 millones de pesos que el presidente Milei nos robó a todos los bonaerenses, y que eso venía a financiar la política de seguridad a nivel nacional. Esa es la cifra que correspondía al año pasado. Hubo un monto similar a ese que se recibió en el 2020, 21, 22 y 23. El 24 se dejó de recibir. Ese monto fue clave para reconstruir la capacidad, el poder adquisitivo de los salarios de nuestra policía. También fue muy importante para financiar proyectos de estructura informática, de integración informática entre cada uno de los 135 municipios y el 911. También nos permitió comprar muchos patrulleros. Y también les permitía, una parte de ese fondo se coparticipaba a los 135 municipios, de tal manera que cada uno de los municipios pudiera invertir en función de sus necesidades en los centros de monitoreo, en cámaras, en tecnología de inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia. Bueno, todo eso paró Milei. Así como paró la economía, también paró toda la inversión en materia de seguridad. Pero además de eso, lo más grave, que ya nos afecta a nosotros indirectamente, es el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del Gobierno Nacional. Las fuerzas de seguridad están siendo desmanteladas, ¿sí? Ustedes hagan memoria, la última vez que vieron una entrega de patrulleros a la Policía Federal, pregunten en Gendarmería si hay algún helicóptero que vuela, cuándo fue la última vez que la prefectura tuvo una lancha, cuántas horas de vuelo tienen los aviones de prefectura que llegan hasta la milla 200. Y lo más trágico que se conoció la semana pasada, la cantidad de excelentes cuadros policiales que están abandonando la fuerza porque no están de acuerdo con toda esta situación que se está viviendo. Entonces, esto nos deja a nosotros muy desguarnecidos. Nosotros hacemos un trabajo de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la Justicia Federal, sobre todo en materia de integración de inteligencia criminal, para poder brindar. Ustedes saben que
Nosotros en promedio hacemos unos 4.000 allanamientos por mes, 4.000 allanamientos por mes, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, eso son casi 50.000 allanamientos al año. Esa es muchísima información que tiene que ver con la capilaridad del territorio y que eso debe nutrir diversas causas federales que llevan adelante jueces federales y que en muchos casos investiga nuestra policía, investigan las fuerzas federales. Ese es el mayor aporte, ese es el mayor aporte que también nosotros recibimos, pero bueno, en todo lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana, lejos quedaron los 6.000 gendarmes que recorrían la provincia de Buenos Aires en el año 2014, 2015, eso no vino nunca más, fundamentalmente porque más allá de que tienen que estar en el Congreso para reprimir a los jubilados, fundamentalmente porque no tendrían cómo llegar porque no tienen medio de movilidad, no tienen logística. Me parece que esta es la situación más grave que nosotros estamos viviendo y después viene este contexto de campaña electoral, la mentira sistemática, ¿no?, del gobierno nacional que también nos afecta. La idea del baño de sangre, la idea de un gobernador amigo de los delincuentes. Entonces es extraño que los candidatos hablen de baño de sangre y que la ministra de Seguridad diga que tenemos la menor cantidad de homicidios de todo el continente, ¿no? Y es imposible que bajen los homicidios a nivel nacional sin el aporte de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en el gobierno del gobernador Kicillof, es la gestión de gobierno con menos asesinatos de los últimos 25 años. Por supuesto que cada asesinato nos duele, por supuesto que tenemos que trabajar mucho, pero la realidad es esa. Y así como las tasas vinculadas a todo lo que tiene que ver con los homicidios, con los robos, han mejorado, lo que esperamos es que haya un reconocimiento de ese tipo por parte de la sociedad, ¿no? Que podamos esclarecer y ser objetivos en el avance de las cosas. Todo esto fue posible y todos estos cambios y esta mejora fue posible por la calidad del patrullaje que estamos teniendo. Nosotros cada 4 horas recorremos el 75% de las calles de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Recibimos 790 patrulleros y hoy estamos entregando hoy con los patrulleros que estamos entregando estamos llegando a 7.300 patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires recorriendo las calles. Eso es posible porque el dinero de los impuestos en la provincia de Buenos Aires se utilizó para conformar un fondo de seguridad de 160.000 millones de pesos, que fue lo que nos permitió comprar unos 1.500 patrulleros nuevos este año y más de 700 motos nuevas este año que se están distribuyendo. A su vez se multiplicaron los esfuerzos financieros que llegaron a los diferentes municipios para fortalecer las capacidades locales, ¿sí? Y también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en materia de defensa civil. Esta semana el ministro anunció la visita al destacamento de Senada, así también haremos un reconocimiento a los bomberos porque hemos multiplicado en un 330% aumentó el presupuesto de subsidio a los bomberos voluntarios, que pasó de unos 960 millones a más de 4.100 millones. Y a ese esfuerzo presupuestario que se da este año también debemos sumar los más de 1.100 millones de pesos que todos los meses el gobierno provincial a través de IOMA destina al bienestar de los bomberos voluntarios. Bueno, me parece que eso en términos generales lo vinculado al presupuesto, después y vinculado también a la mentira de manera sistemática, quiero referirme a las mentiras una vez más de la ministra Bullrich, desestimando la gravedad institucional que tiene el hecho de que 24 policías de la provincia de Buenos Aires hayan transformado dependencias que tienen que cuidar y proteger a los ciudadanos en células militantes de La Libertad Avanza. Yo quiero ser claro al respecto, decir que la Auditoría General de Asuntos Internos todos los días recibe a través del correo electrónico, a través del 0800, a través de personas que se acercan de manera física a la Auditoría General, reciben montones de denuncias.
La Auditoría General de Asuntos Internos trabaja las 24 horas investigando un montón de denuncias que llegan sobre diferentes comportamientos de diferentes funcionarios policiales. Hay un montón de medidas que se toman sistemáticamente todos los días sobre los más de 100.000 hombres que tenemos en la fuerza. Y en este caso llegó esta denuncia con muchísima información, con muchísimas impresiones en papel de capturas de pantallas de chats, incluso con audios, incluso con filmaciones, ¿sí?, que daban cuenta de esta actividad ilegal que estaban haciendo los policías. Aquí nosotros nos ocupamos de estos 24 policías, ¿sí?, que en el momento en que tenían que estar cuidando a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, se dedicaban a escribir pedidos de informe con membrete de La Libertad Avanza dirigidos a diferentes funcionarios de gobiernos municipales, también provinciales, que utilizaban y tenían acceso a una información sensible, haciendo acciones políticas que nada tienen que ver con su función. La Auditoría General de Asuntos Internos realizó, como corresponde, una auditoría preventiva y encontró el material en esas computadoras que ratificaban los dichos en esa denuncia. Es en función de eso que se decidió la disponibilidad, poner en disponibilidad al personal, desafectándolos de sus funciones y someterlos al proceso de la justicia administrativa a través de un sumario administrativo. A partir de ese momento empezaron a realizarse las diferentes indagatorias al personal que está involucrado y hay un montón de personal que está contando un montón de situaciones. En paralelo hay una causa judicial que, por más que no le guste a la ministra Bullrich, sigue avanzando cada día con más pruebas y vamos a llegar al fondo de las cuestiones. Lo que es raro entender porque una ministra de Seguridad de la Nación se involucra tanto en un proceso administrativo de 24 policías que estaban destinando sus tiempos de trabajo oficial a la política partidaria, cuando todos sabemos que eso está prohibido. Nosotros no perseguimos a nadie por su opinión ni por su ideología. Si estos 24 policías quieren ser militantes políticos, deben pedir licencia, deben pedir la baja, ser militantes, ser dirigentes políticos, no tenemos ningún problema. De hecho, hay funcionarios policiales que han sido intendentes, que han sido legisladores, como Bondarenko, que ya fue concejal, hay otros intendentes incluso hoy que en su momento fueron policías. Eso es algo que puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que en el momento en que tienen que estar trabajando, cuidando a los vecinos y persiguiendo delincuentes, se dediquen a hacer pasquines políticos de La Libertad Avanza. De hecho, la ministra de Seguridad de la Nación, en un hecho inédito, otra vez del presidente que tenemos, decidió reformar las leyes orgánicas de las 4 fuerzas federales a través de un decreto, rompiendo una tradición porque no dialogaron con ningún partido político. Yo como ministro de Seguridad me enteré de esa reforma a través de los diarios y en esos decretos que publicaron modificando las leyes orgánicas sostienen la prohibición de que los policías tengan actividad partidaria. ¿Por qué? Porque esto es una reforma que es de principio del siglo XX, ¿sí? La policía no puede ser un puntero político, no puede depender de una organización política. Tiene que obedecer a su mando natural, que es el jefe de policía, a través de una cadena de mandos, y el jefe de policía debe subordinarse a la autoridad política electa por el pueblo, que es el gobernador. ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley. Entonces eso ya se decidió. La ministra quiere politizar a los policías. Nosotros lo que queremos es profesionalizar a la policía y que la policía haga cumplir la ley y persiga a los delincuentes y meta preso a los delincuentes. Como lo estamos haciendo en la provincia, que desde que llegó nuestro gobernador Kicillof, hay 12.000 presos más en las cárceles que antes de cuando llegáramos. Como logramos detener y dejar en la cárcel a los principales narcotraficantes que operaban en la provincia de Buenos Aires y que nadie había visto durante un montón de años, tenían captura y nadie los atrapaba. Ahora están todos presos y van a seguir así y seguiremos haciendo este trabajo. Entonces hay que ser serio, me parece que la mentira es un límite, me parece que el insulto es el límite. Y después la falta de argumentos. Es un gobierno que nos tiene acostumbrados a la fake news, lamentablemente, a inventar cosas que el gobernador no dijo. Son capaces de inventar cualquier cosa. Nosotros en la provincia nos manejamos con la verdad y con el apego a la ley.
Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas presentes que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Juan Pablo Ferrari, de la Red 92 y del Diario Hoy. Como suele ocurrir, Bianco, usted ha sido elocuente y muy ilustrativo en cada presentación, como todos los lunes. Quería consultarlo si están al tanto o están manejando alguna encuesta, algún número. En las últimas horas se conocieron precisamente en la carrera electoral algunas encuestas vinculadas a una pequeña ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. La pregunta va a colación a un posible acto que haga justamente la oposición en el Club Atenas el próximo día jueves acá en La Plata. Paralela y simultáneamente también me permito consultarlo sobre un acto de agenda que creo que usted escribió en Berisso. El próximo miércoles, tengo entendido, se va a inaugurar un centro de salud mental y quería confirmar si no está previsto esto. Bien, bueno, teníamos el dato de que podía ser y que no estaba el ministro de Salud Crepla para un viaje a Brasil, pero bueno, eludimos esta consulta entonces. Por último, para cerrar, quería consultarlo al ministro Alonso, destacando también que en la ciudad de La Plata se nota claramente el trabajo de las patrullas, por lo menos a diferencia de otros años, en parte de lo que usted explicó. En esto de la mentira que usted habló, que detalló, en las últimas horas se conoció un video claramente alterado de Kicillof con inteligencia artificial. Llamó la atención. Hace 3 semanas, desde el Ministerio y también desde la Previda, habían anunciado la posibilidad de que se pudiese abrir los partidos de fútbol para los equipos con hinchas visitantes. Automáticamente, el fin de semana posterior, hubo 3 incidentes en Mar del Plata, en la cancha de Morón. ¿Le llama la atención esto? ¿Puede ser parte de esta maniobra de campaña sucia también? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Mira, respecto de las encuestas, hemos visto las encuestas que se han publicado, que son de público conocimiento, con los resultados que vos más o menos referís. Formalmente hay un periodo determinado dentro de la campaña en donde se pueden hacer públicas las encuestas que llevan adelante los partidos y no estamos dentro de ese periodo, así que no voy a referirme porque no correspondería. Después del acto, respecto del acto de Atenas, no tengo comentarios, me parece que es un acto político de una fuerza política. Esperemos que en ese acto, a diferencia, bueno, soy un poco ingenuo, ¿no? A diferencia de lo que viene sucediendo, no se digan barbaridades respecto de la provincia, no se digan mentiras respecto de la provincia de Buenos Aires, ni ofensas personales a los funcionarios de la provincia, en particular al gobernador. Después es un acto político y cada fuerza tiene el derecho de llevarlo adelante. No, me refiero, para pasar después a lo del tema de los hinchas visitantes, lo voy a dejar al ministro. Lo dijo lo de las mentiras por el video el video tocado, digamos, modificado de Axel. Lo viene diciendo el gobernador hace un tiempo, esta va a ser una campaña roñosa. Va a ser una campaña roñosa y hace poquito, que empezó el viernes la campaña, ya vimos 2 eventos de campaña roñosa. Uno fue esa foto bastante penosa que vimos, creo que fue el jueves, diciendo, sí, que estuvieron 4 minutos en La Matanza. Se deben haber enterado de muchas cosas que pasan en La Matanza. En esos 4 minutos seguramente un estudio, me tomé más tiempo yo en la recorrida de compras para saber lo que le pasa a la gente que el presidente en sus 4 minutos en La Matanza. Que fue esa foto que decíamos en donde decía kirchnerismo nunca más, inclusive con la tipografía del histórico, la histórica investigación del nunca más. Me parece que ya es ofensivo, ya es banalizar la dictadura, como si tratando de poner como que el kirchnerismo es lo mismo que la dictadura. Gobierno democrático, un gobierno democrático de todos, los 12 años de Néstor y Cristina, que le ha dado las mayores alegrías y el mayor bienestar al pueblo argentino desde la vuelta a la democracia. Ofensivo, chicanero, penoso y lamentable. Por suerte ha habido de distintos sectores un repudio a esa acción. Y después está el videíto editado del gobernador. También lo habían hecho en la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando con un video trucho también intentaron establecer que los Penato que no iba a ser candidata, que se había bajado de su candidatura. Bueno, preparémonos, digo.
van a hacer todo esto todos los días, y en los primeros 2 días, el primer fin de semana de campaña ya hicieron estas 2 intervenciones, así que imaginemos lo que venga. Nosotros vamos a hacer otra cosa, que es lo que anuncié al principio. Vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir inaugurando escuelas, vamos a seguir entregando ambulancias, vamos a seguir entregando patrulleros. Yo esta semana en particular, yo en general me refiero obviamente a la agenda del gobernador, que es lo que importa. La semana pasada, personalmente, ¿no?, inauguré 2 centros universitarios nuevos y la ampliación de 2 centros universitarios que ya habíamos inaugurado. Esta semana tengo la inauguración de 3 centros universitarios nuevos y la ampliación de otros 2 centros universitarios. Todas las semanas es así. Cada uno de los ministros del gabinete, no solo el gobernador, está recorriendo la provincia, cada uno de los ministros está recorriendo la provincia. Silvina entregando viviendas, Javier llevando adelante la política de seguridad y entregando tecnología y patrulleros, bueno, el ministro Catopodis con las obras públicas, el ministro Costa con los parques industriales. Bueno, todos los ministros están recorriendo permanentemente la provincia y no cambia en un ápice, por eso lo señalé al principio, no cambia en un ápice la agenda de campaña que fuera de campaña. Porque yo creo realmente, es algo de lo que estoy convencido, esas intervenciones falsas de 4 minutos con las banderas para provocar, la verdad que no es una forma genuina de hacer campaña. La mejor campaña es hacer cosas para que la gente diga, che, mirá, este gobernador me dio la casa, este gobernador me dio una computadora, este gobernador le permite a mis pibes estudiar en un centro universitario, este gobernador me pone patrulleros para que me cuiden. Esa es la mejor campaña, que no se hace en 20 días, que no se hace en un mes, en el periodo de campaña, se hace en 4 años. Esa campaña. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo esa campaña genuina, de cara a la gente, diciendo la verdad. Ellos harán otro tipo de campaña con mentiras, con videos editados, con provocaciones, lo que ya sabemos que hacen la derecha. Mi abuela decía, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Yo no sé por qué pasa lo que pasa. A veces uno duda, pero bueno, también es cierto que hay un malestar en la sociedad, fruto de todo lo que estamos viendo, está todo muy parado, hay gente, digo, cuando Carly cuenta lo que dice los comerciantes, del otro lado hay una sociedad que no puede consumir, y la falta de consumo y la falta de resolver los problemas generan un clima de violencia, un clima de agresión. Eso sumado a la campaña política siempre crece la conflictividad. Sí, lo cierto es que no teníamos problemas en las canchas de fútbol y que tuvimos en 5 estadios, tuvimos peleas entre los mismos hinchas que estaban ahí disputándose cuestiones personales. Todos esos clubes fueron sancionados, se han dictado un montón de medidas de prohibición de ingreso a la cancha de las personas que fueron identificadas, porque hay una policía que hace su trabajo. Así como lo decís, que se ve en La Plata, que se ve en un montón de lugares, la policía, ahí es donde se acaba la mentira y se acaba el verso. La verdad que no hay una sociedad sin delito, no hay sociedad sin asesinatos. Lo que podemos, y por otro lado, los asesinatos y los robos se produce por lo que generan los integrantes de la sociedad, de esa convivencia. Lo que tiene que hacer la policía es hacer cumplir la ley, trabajar con la justicia para llevar adelante investigaciones judiciales. Y la verdad que nosotros hemos podido reconstruir mucho la capacidad de prevención del patrullaje preventivo de la policía. Hemos podido reconstruir la capacidad investigativa de la policía, hemos podido reconstruir la confianza de los equipos judiciales con los investigadores de la policía, incluso sumando equipos de investigación de las fuerzas federales que son conjuntos, trabajando con fiscales federales y con fiscales provinciales. Eso cuesta mucho llevarlo adelante y eso es porque la policía confía que hay un gobierno provincial que los respalda para hacer su tarea. Lamentablemente en el 2023 se suspendió el acto de cierre de campaña porque en una tarde tuvimos 3 homicidios. Es imposible probar si eso se corresponde a alguna mano negra o no atrás. Lo cierto es que hoy tenemos una policía que está muy comprometida, una policía que también demostró que es capaz de aislar y un ministerio que es capaz de aislar a aquellos que quieren desestabilizar a la policía con estos tipos de artilugios y lo vamos a seguir haciendo. Es una organización muy grande, es una organización que trabaja con los jueces, con los fiscales,
Cada uno de los 135 intendentes, del color político que sean, tienen la posibilidad y la capacidad de ver en las pantallas de la Secretaría de Seguridad de su municipio a dónde están los patrulleros. Y tienen la capacidad de saber si el patrullero está patrullando o no está patrullando. Y con cada uno de los secretarios de seguridad armamos los planes de prevención. Esto no ocurrió nunca. Entonces, eso es lo que hace que sea muy transparente la actuación de la policía. Y esto es lo que significó, a lo largo de estos 5 años y medio, que la policía se reconstruyera en función de un trabajo policial en base a la evidencia científica. Por eso los resultados son sustentables. Más allá de que la sociedad tiene sus conflictividades, tiene sus niveles de violencia que van oscilando, ¿sí? Y que nosotros trabajamos no con una madera ni con un hierro, trabajamos con toda una sociedad que tiene diferentes comportamientos, que hoy se comporta de una manera y puede ser que en otro momento se comporte de otra. Pero me parece que el trabajo que estamos haciendo es serio, va en ese sentido y por supuesto que esta campaña va a ser muy roñosa y que estamos atentos a cualquier tipo de situación que quiera hacernos trampa. Muy buenos días, Marcela Ojea para Radio Provincia. Les quería consultar si han hecho algún estudio o si tienen números con respecto a qué impacto real tendrían en la industria de la construcción si las obras en la provincia de Buenos Aires estuviesen paradas. Hablo de que la provincia viene motorizando muchísimo el sector con las viviendas que se están construyendo, con las rutas, con los centros de salud, etcétera, pero me gustaría saber si han podido evaluar cuál habría sido el impacto real, teniendo en cuenta este industricidio al que se hace referencia, si no estuviera actuando la provincia en este sector. Y por otro lado, también me gustaría preguntarle acerca al ministro de Seguridad, Javier Alonso, también a usted, ministro Bianco, sobre las denuncias que se han hecho en torno a espionaje, si tienen certezas o sospechas de que se haya estado espiando específicamente a algún funcionario, alguna funcionaria de la gestión, y si esto está relacionado también con los policías cesanteados que el ministro viene comentando en las últimas conferencias de prensa. Muchas gracias. Gracias, Marcela. A ver, no tenemos un escenario, una estimación del impacto en la provincia de Buenos Aires si se parara la obra pública bonaerense, porque no es un escenario real. No es un escenario real. Hay una instrucción muy clara del gobernador de continuar con toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos haciendo. Y yo creo que hace una semana o 2 semanas atrás comenté además las 58 nuevas obras públicas que se licitaron durante este año, eran 15 los últimos 2 meses, fueron 58 nuevas licitaciones de obra pública durante este año. No solo que estamos continuando con lo que veníamos haciendo el año pasado, sino que estamos lanzando nueva obra pública, que esa es la instrucción del gobernador. Lo que sí tenemos, y se ve todos los días, es el impacto que tiene la obra pública, las 1000 obras públicas paradas por el gobierno nacional. Puntualmente, te lo digo como indicador agregado, una caída del 30% en la construcción en la provincia de Buenos Aires y el cierre de todas estas empresas proveedoras de materiales de construcción, la caída en los despachos de cemento, lo que venimos denunciando públicamente. Eso sí lo tenemos muy bien medido, los impactos que tiene eso en materia de menores puestos de trabajo, también teniendo en cuenta que en general en la construcción, quienes se dedican a las tareas de construcción, muchas veces son... cuando dejan de tener esa tarea, a lo único que se pueden dedicar es a hacer changas o quedan directamente despedidos. Por eso el impacto que tiene la construcción en la vida de los bonaerenses es muy, muy, muy grande. Más allá de lo que construís y los beneficios que eso genera para la sociedad, las necesidades que tiene la sociedad, el impacto negativo de no hacerlo no es que, no solo se soluciona un problema para alguien que le falta la cloaca, que le falta un hospital, que le falta una escuela. Eso genera un impacto muy, muy negativo sobre la producción, sobre la venta de insumos de materiales de construcción. Eso sí lo tenemos. Y después me complementará el ministro. Respecto de las denuncias de espionaje, al gobernador lo espiaron. De acuerdo a lo que dice el informe de Hugo Alconada Amón, al informe al que accedió Hugo Alconada Amón, más allá de muchísimos dirigentes que estuvieron espiando, y partidos políticos y agrupaciones inclusive agrupaciones de familiares de discapacitados estuvieron persiguiendo, tomando información de manera ilegal directamente al gobernador. Por eso el gobernador de puño y letra hizo esa denuncia, que la tengo acá, firmada por el gobernador.
es la denuncia. Y también en los últimos, esto lo agrego, ¿no? Porque quizá forma parte del mismo combo, quizá forma parte del mismo combo. En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos tenido muchos ataques de hackeo a páginas, a páginas web y a sistemas de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada también de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires tuvimos que trabajar en conjunto nuestros equipos de gobierno digital con el equipo de la Corte, con el equipo de la Junta, porque hay permanentemente, desde hace unas semanas, me animo a decir, permanentemente intentos de hackeos de los sistemas de la provincia de Buenos Aires. Es eso, que las hay, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que prosperen estas denuncias con las investigaciones judiciales correspondientes. Quien tiene que esclarecer qué fue lo que pasó es la justicia, establecer responsabilidades. Me parece que eso es lo más claro. Y es un tema delicado que nos lleva a los lugares más oscuros, ¿no? de las acciones de las instituciones de la República. Ojalá que ese nunca más se lo tomen más en serio, ¿no? Yo, Marcela, solo para darte una noción de lo que es la obra parada en materia de vivienda, estas 16.000 viviendas que abandonó el Gobierno Nacional son aproximadamente 355.000 millones de pesos, que, como decíamos antes, eso dinamiza más que nada las economías locales, ¿no? Por eso también estamos trabajando muy articuladamente con cada uno de los municipios en esto del Plan Hábitat y del programa Completar, que está dentro del Plan Hábitat, y vamos seguramente después de las elecciones a firmar una carta compromiso con cada uno de los municipios para poder desarrollar ese Plan Hábitat e incorporar esto. De ninguna manera la provincia de Buenos Aires puede en forma inmediata resolver esta ausencia de 355.000 millones de pesos, que se suma, por supuesto, a este gran número de asfixia financiera que viene implementando el Gobierno Nacional sobre la provincia de Buenos Aires y sobre el resto de las jurisdicciones, pero con principal saña sobre la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, lo dije hace un momentito, cada vivienda genera en forma directa 4 puestos de trabajo, ¿no? Esas son personas que dejan de trabajar en la provincia de Buenos Aires. Y el sector de la construcción el año pasado fue el sector que más empleo perdió y fueron 105.000 puestos de trabajo en todo el país que se perdieron, donde por supuesto la provincia de Buenos Aires siempre lleva la mayor parte de todo eso. Última pregunta. Buen día, ministro. Juan Aravena para la Letra Chica. Bueno, al ministro de Seguridad, Javier Alonso, consultarle sobre 2 cosas. Se conoció que en las últimas horas la causa de los 24 policías también toma un rumbo de espionaje, justamente sobre el gobernador, si puede aportar algo que el fiscal le ha pedido en las últimas horas. Tenemos entendido que hubo alguna elevación. Y también consultar sobre la posibilidad de la vuelta de los visitantes al fútbol argentino en la provincia de Buenos Aires, si hay alguna conversación con la AFA justamente. A la ministra Bataki, de fútbol no, porque, bueno 4 meses sin victoria. Pero ¿no? En la Bombonera vamos todos bosteros, ¿no? Semana de Copa Libertadores, así que tampoco. No, así bueno, que preguntarle sobre... Me voy. No. Preguntarle sobre el plan Completar, si va a integrar directamente también a las viviendas que están conocidas como el Bloquear, particularmente las de Avellaneda y Berazategui, que son 2 grandes monstruos que están abandonados, y que entendemos que Avellaneda también la ministra de Seguridad había hecho entrega a la Fuerza de Seguridad. Y al ministro Bianco preguntarle también sobre, ahora me olvidé la pregunta, en realidad, por la chicana de la ministra. Claro, tal cual. Claro. Por el cierre de lista, justamente, que tenemos, si el ministro no integró al gobernador en esa agenda. No, preguntarle sobre el cierre de lista, si hay alguna pretensión sobre parte del Movimiento Derecho al Futuro y, cómo vienen las negociaciones, si ya avanzaron, a diferencia de la semana pasada. Bueno, como corresponde, cada vez que Asuntos Internos avanza con una investigación, da cuenta a la justicia y eleva la denuncia a la justicia para que la justicia lleve adelante
tareas paralelas a la investigación administrativa. Hay una parte del sumario administrativo que corresponde a asuntos internos, hay otros aspectos que debe hacerlo la justicia. Toda esa causa sigue en sintonía, y una vez que estaba todo esto en marcha, un abogado que es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con un abogado que representaría a estos policías, presentó una causa para que la justicia diga si estos 24 policías fueron investigados ilegalmente, si hubo algún hecho de inteligencia al respecto. Bueno, ridículo, la verdad, ¿no? Lo más interesante es que, a propósito de la desestabilización, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se alzó la policía de Misiones, en cadena nacional los medios porteños se preguntaban cuándo se iba a sumar la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdan eso? Varios de ustedes me preguntaron. No hubo un solo policía que se sumara, ¿sí?, a la fuerza. Sin embargo, hubo algunos exonerados y algunos retirados que se movilizaron frente a Puente 12, ¿sí? Encabezaba eso una persona que tuvo 8 años de carpeta médica, la que encabezaba la reivindicación por el profesionalismo policial. Es una persona que fue dada de baja por la cantidad de días de carpeta médica que había tenido. A todos esos abogados a todos esos policías que estaban entorpeciendo el funcionamiento del helipuerto policial, la salida de las fuerzas especiales, en la calle de Puente 12 hay un cartel claro que dice que es una base policial, que no se puede permanecer allí como está en un montón de lugares. Bueno, en ese momento llama la atención que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en una traza tan importante como la autopista Richeri, no haya despejado a los manifestantes, como lo hace con los jubilados, ¿no?, en el Congreso cada vez que hay una protesta. Eso nos llamó la atención. Todo el personal policial fue identificado por asuntos internos y también nos hicieron una causa similar a esta, justamente por este mismo abogado. Entonces acá hay un vaso comunicante entre el abogado de aquellos policías que nos quisieron desestabilizar políticamente en algo que es ilegal, en estos policías que también nos quieren desestabilizar haciendo una práctica de militancia política partidaria dentro de la policía, están los mismos abogados y está un abogado del Ministerio de Seguridad avanzando en esto. Acá no hay misterio. A estos policías la información se llega porque alguien la suministró. Obviamente habrá sido una persona de bien que se dio cuenta que se estaba cometiendo un delito y que presentaron las cosas. Más allá de lo que se presentó en esa denuncia, lo que está pasando es que se está corroborando que todo eso funcionó y hay un montón de policías que se están presentando, mismo ese grupo de 24 policías, que están explicando lo que hacían. Y sobre todo cómo fueron llevados por los jefes de más alto rango que estaban comprometidos con esta candidatura de Bondarenko, que tuvieron reuniones con un senador provincial de La Libertad Avanza, que al principio dijeron que nosotros los perseguíamos por cómo pensaban, después dijeron que era solo un asado. Bueno, en ese asado hubo senadores, hubo un candidato, hubo una estrategia electoral. Está todo muy claro. Yo creo que evidentemente están nerviosos porque hay unos números electorales que están viendo, hay una visión electoral que está viendo que no funciona y entonces inventan estas cosas, pero quédense tranquilos que la justicia avanza y las causas se están llevando adelante y la justicia investigará lo que tenga que investigar. Y si la persona que hizo la denuncia de manera anónima violó alguna ley, la justicia tendrá que identificarla y tendrá que ir contra esa persona. Lo que nosotros hacemos es absolutamente legal y está todo en el marco de la ley. Por eso todo avanza cada día y cada día con más pruebas, aunque no le guste a la ministra Bullrich. Los visitantes avanza, es una decisión de la AFA y de los clubes. Nosotros no podemos pedirle a los clubes, no tenemos por qué decirle a los clubes lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Nosotros organizamos más de 100 partidos con los dos públicos, siendo yo ministro en este año y medio, más de 100 partidos organizamos en la provincia de Buenos Aires con los dos públicos, en un montón de estadios que están preparados para recibir los dos públicos,
Después tiene que haber una vocación del club de querer recibirlos. Hay clubes que los quieren recibir y clubes que no. Eso lo decide la AFA. Nosotros, esta fecha, por ejemplo, no hubo ningún club que haya recibido visitantes porque no querían. Veremos qué pasa en la próxima fecha. Aparentemente se jugaría Platense y San Lorenzo en cancha de Platense con público visitante. Y nosotros lo que hacemos es revisar los estadios que cumplan la normativa que debe cumplir y avanzaremos en ese sentido. Y ojalá algún día podamos disfrutar en la provincia de Buenos Aires de un partido como se disfruta en un mundial, en una Copa Internacional, donde se comparten las plateas. La verdad que para eso la AFA tiene que avanzar en una herramienta clave que es la venta de entradas nominada y trazable, ¿sí? Hay un montón de clubes que lo están haciendo con sus socios, ¿sí? Solo puede ingresar el que es socio, con el carnet, con el documento, se vinculan las bases con los derechos de admisión, no puede entrar aquel socio que tiene derecho de admisión, el que no es socio no puede ingresar. A nosotros no nos interesa si las entradas se venden o se regalan, es un problema de los clubes, pero aquellas entradas de protocolo tienen que estar a nombre de la persona que va a entrar al club y tenemos que hacer ese trabajo. El cumplimiento del aforo es responsabilidad del club, no es una responsabilidad nuestra. Hay clubes que tienen más socios que lugares en el estadio, entonces ellos son los que tienen que administrar un sistema para darle una entrada al socio que puede ingresar, ¿sí? Y eso es lo que pasa todo el tiempo y eso a veces genera problemas con sus simpatizantes. Nosotros estamos para garantizar que aquel que no tenga entrada no pueda entrar, hacer que se cumpla la ley, hacer que se respeten los protocolos en la medida que avancemos con esto y que también la sociedad quiera tener una convivencia sana mirando un espectáculo deportivo. Eso es clave. ¿Procrear? Bueno, no Boca, Procrear. No, a ver, los planes Procrear son aproximadamente 8.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Esas 8.000 viviendas tienen una estructura legal totalmente distinta al resto de las viviendas que sí estamos todas el 100% en análisis y empezando de a poco con las que tienen mayor grado de avance físico. Por supuesto estamos encima de las viviendas Procrear, vos mencionabas dos que son muy conocidos, las de Berazategui porque es la obra de viviendas más grande del país, son 1.400 viviendas. Nosotros con esa estamos analizando distintas alternativas, pero la verdad es que nos está costando mucho poder desarmar todo lo que tiene que ver con lo legal. Cuando se desarma el fideicomiso Procrear, queda un residual y queda también en el banco hipotecario una parte, entonces tenemos que tratar de ver cómo destrabamos eso. La inversión es enorme, solamente el plan Procrear de Berazategui nos insumiría absolutamente el 100% de todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Hábitat en un año. O sea, la verdad que es muy complejo, estamos tratando de ver y hemos hablado ya con inversores privados también, ahora estamos analizando alguna otra alternativa para la parte de casas, son distintas torres con distinta cantidad de viviendas, aquellas partes donde tienen menor cantidad de viviendas estamos analizándolas por separado en este momento, pero la verdad que es complejo. Y en particular en Avellaneda, que las viviendas estaban ya preadjudicadas, nosotros desde lo legal tampoco podemos hacer nada porque no eran viviendas que tenían alguna intervención de la provincia de Buenos Aires, pero sí se armó una asociación de quienes fueron perjudicados por esta decisión de la ministra Bullrich y están haciendo acciones judiciales. Yo creo que lo importante, no solamente en materia de vivienda, pero en general, es que luego de 20 meses de motosierra en la provincia de Buenos Aires, la gente ya se dio cuenta que efectivamente no es el camino para estar mejor, sino que todo fue para peor, incluidas las viviendas. Respecto del cierre de listas para la elección del 26 de octubre, bueno, ha habido alguna información pública, etcétera. No han comenzado formalmente las discusiones para la confección de esas listas en principio entre los principales tres sectores de nuestra fuerza política. El gobernador ha dado, en varios reportajes, claridad respecto de lo que quiere nuestro sector, el Movimiento Derecho al Futuro, que es que se hagan listas conjuntas, como se hizo en la provincia de Buenos Aires, y que estén los mejores candidatos. Y nosotros vamos a trabajar durante estos días en ese sentido. Eso. Gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.